Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el teacher Esteban Matius Benavides, profesor del curso de trigonometría dirigida para el cuarto año de secundaria en este caso, ¿no? Con el tema resolución de triángulos rectángulos para el cuarto año de secundaria. Muy bien, observemos bien, no está difícil el tema, pero tienen que saber algunas cositas. Muy bien, acá tenemos una pequeña teoría, ¿no? Para la resolución de triángulos rectángulos. Dice, regla general, en la razón trigonométrica de un ángulo que te dean en ese triángulo va a ser igual lado de la incógnita entre el lado del dato. O sea, en otras palabras, lo que quiero sobre lo que tengo. Lo pueden visualizar ustedes así. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Listo? A ver cómo podemos ver eso. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Lo que quiero hallar sobre lo que tengo como dato. Y de ahí voy a sacar la razón trigonométrica. Muy bien. En este primer ejercicio me dice, halla x en función de los datos dados. ¿No? X vendría a ser ese ladito, como están dándose cuenta, y m. Claramente, x vendría a ser el cateto adyacente al ángulo θ. Y m vendría a ser la hipotenusa. Muy bien. Vamos a ver qué tengo como información. Pregunta número 1. Y me dice, usaremos razón trigonométrica del ángulo, que es lo que quiero sobre lo que tengo. Ese es el método quizás más fácil de aprenderse. Muy bien. Tendríamos justamente lo que acabo de mencionar. X vendría a ser el cateto adyacente y M vendría a ser la hipotenusa. Sería X sobre M. O sea, lo que quiero hallar que es X entre lo que tengo que es M. Muy bien. Cateto adyacente sobre hipotenusa con desigual coseno. ¿Coseno de qué ángulo? Del ángulo θ que aparece ahí. Coseno del ángulo θ. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Ese m que está dividiendo, ¿cómo paso al otro lado? Lo paso a multiplicar. ¿Sí? Ese m lo paso a multiplicar. ¿Qué obtendríamos? Obtendríamos que x vale m por coseno del ángulo θ. Y esa sería nuestra respuesta a ese ejercicio. Acuérdense de eso, ¿sí? Acuérdense de eso. El m pasa a multiplicar y tendría m coseno del ángulo θ. Perfecto. Pasamos al siguiente. A ver, para que quede claro, cuando te pidan hallar x, no vas a hallar un número ni así un resultadito, no, sino te va a salir todo en función de a qué, al lado m que te dan como dato y al ángulo θ. A esos dos te va a salir. Tienen que tener en cuenta eso. Si tienen en cuenta eso, perfecto. Pasamos al siguiente. Muy bien, es parecido al otro. Parecido, perdón, al ejercicio anterior. A ver, tenemos el ángulo alfa. Tenemos el lado x que me piden hallar y tenemos el lado a. Claramente x vendría a ser el cateto opuesto al ángulo alfa y a vendría a ser la hipotenusa. A ver, vamos a ver si es cierto, profe. Muy bien, ejercicio número 2. Usamos la fórmula lo que quiero sobre lo que tengo y vemos lo siguiente. X vendría a ser el cateto opuesto, ya está, y A sería la hipotenusa. O sea, tendría la división cateto opuesto sobre hipotenusa. Y profe, ¿qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Es seno. ¿Seno de qué ángulo? Del ángulo alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y es igual a X sobre A. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ese A que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Y al pasar a multiplicar tendríamos que X es A por el seno del ángulo alfa. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Pareció lo anterior. Pasamos al siguiente. Muy bien. Ahí tenemos el siguiente. Me dicen hallar el área del triángulo mostrado en función de los datos mostrados. Muy bien. Para poder hallar el área de acá, primero lo que tengo que hallar es X. M te lo dan. Alfa te lo dan, pero no me están dando X. Hallamos X y con eso hallamos el área. Profe, ¿cómo se da el área? Base por altura sobre 2. Acuérdense de los viejos tiempos. Muy bien. Vamos a ver. 3, correcto. Y decimos, usamos la fórmula razón trigonométrica del ángulo es lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? X. X para ese triángulo sería el cateto adyacente. Y M que vendría a ser el cateto opuesto. Entonces tendría cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ajá, ahí está. X sobre M sería cateto adyacente sobre cateto opuesto.
Listo. ¿A qué es igual cateto adyacente sobre cateto opuesto? Es igual a cotangente. ¿Cotangente de qué ángulo? Del ángulo alfa. ¿Y esto es igual a cuánto? X sobre M. El M pasa a multiplicar, ¿no? El M pasa a multiplicar y tendríamos que X es igual a M por cotangente de alfa. Ya, profe, se acabó. No, no, no. Te están pidiendo el área. Y como te están pidiendo el área, ¿qué dice? Luego el área es. Área es igual, ¿qué dije? Base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? X. ¿Cuál es la altura? M entre 2. Ahí está. X por M sobre 2. ¿Cuánto vale X? X vale M cotangente del ángulo alfa por M sobre 2. ¿Y ahora qué hacemos? Estas dos M's los tengo que multiplicar. M por M, M cuadrado por cotangente del ángulo alfa sobre 2. Y ya está. ¿Ya vieron? Fácil, como dice el Tigre del Oriente. Fácil. ¿Sí? Solamente hallamos el valor de X y usamos la fórmula del área, ¿no? Base por altura sobre 2. Y ahí sale todo. Vamos al siguiente. Muy bien. Ajá. Me dice, allá hay perímetro. Pero ahí no me dan nada. Pero fácil, mira, tienes X y Y. Y me dan el lado A como dato y me dan el ángulo tridente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar el perímetro tengo que hallar la suma de todos los lados. Profe, pero yo tengo A nomás y X y Y. Claro, primero hallas X y luego hallas Y. Igual te va a salir. A ver, vamos a ver cómo sale. Usamos la fórmula razón trigonométrica del ángulo es igual a lo que quiero sobre lo que tengo, ya lo sabemos. Muy bien, siguiendo con la fórmula, entonces vamos a hallar cada uno de ellos, el X y el Y. A ver, para el X, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? X. Pero X para el ángulo tridente sería, ¿sí? Bueno, X para el ángulo tridente sería cateto opuesto. Y A sería cateto adyacente, como se dan cuenta ustedes en el gráfico. Entonces, tendría cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a X sobre A. Mientras que Y, si lo hago también al mismo tiempo, Y vendría a ser igual a ¿cuánto? Para el triángulo, Y sería la hipotenusa. Correcto, sería la hipotenusa. Y A sería el cateto adyacente. Tendría hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien, vamos allá a cada uno de ellos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a ¿cuánto? Tangente. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente del ángulo tridente. Y eso es igual a ¿cuánto? A X sobre A. ¿Sí? Mira, lo verdecito vendría a ser cómo se forma la razón trigonométrica. Y ahí hemos hallado la razón trigonométrica, que es tangente de tridente. Y en el otro, hipotenusa sobre cateto adyacente vendría a ser ¿cuánto? Secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente sería secante del ángulo tridente. Y eso es igual a Y sobre A. El A que está dividiendo pasa a multiplicar. Muy bien. Y el A que está dividiendo pasa a multiplicar. Muy bien. Entonces, ¿qué obtendríamos? Tendríamos que X valdría A por tangente del ángulo tridente. Y el Y, ¿cuánto valdría? A por secante del ángulo tridente. Muy bien, ya lo tenemos listo. Por lo tanto, el perímetro, ya tenemos X y Y. Y también tenemos A. ¿Sería cuánto? El perímetro sería la suma de ¿qué? De A, que ya lo conocemos, el valor de X, que es A por tangente de tridente, más el valor de Y, que es A por secante de tridente. Muy bien, tengo que sumar A más X más Y. Pero como X vale A tangente de tridente, lo reemplazo. Y como Y vale A secante de tridente, lo reemplazo. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que en los tres factores se repite el A. Factorizando A, vamos a obtener A por ¿cuánto? 1 más tangente de tridente más secante de tridente. Y ya tendríamos nuestro resultado en este caso, ¿sí? Entonces, se calculó X y Y, se sumó todo, se factorizó el A, que se repite en los tres, y obtuvimos nuestro perímetro. A por 1 más tangente de tridente más secante de tridente, ¿sí? Pasamos a siguiente. Muy bien. Y acá es lo mismo, ¿no? Me están pidiendo lo mismo. Y miren, vamos a poder hallarlo. A ver, vamos a seguir los pasos directos, ¿sí? Me están pidiendo el perímetro de eso y ya tenemos X y Y. X vendría a ser claramente cateto adyacente y B sería hipotenusa. Y en el otro Y sería cateto opuesto
y B sería hipotenusa. Vamos a ver cómo se plantea. Usamos la fórmula lo que quiero sobre lo que tengo y tendríamos para X sobre B, tendríamos cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en el otro caso, ¿no? En el Y tendríamos Y sobre B, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿A qué es igual cateto adyacente sobre hipotenusa? Cateto adyacente sobre hipotenusa es igual a coseno, ¿y de quién? Del ángulo θ. Es igual a X sobre B. En el lado derecho tendremos cateto opuesto sobre hipotenusa, sería seno del ángulo θ, que es igual a Y sobre B. El B pasa a multiplicar y tendríamos que X es B por coseno del ángulo θ. Y en el otro caso tendríamos que Y es igual a B por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Hasta ahí fácil, como se dice. Pero vamos a ver el perímetro. Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. El perímetro del triángulo es, muy bien, tendríamos B más B por coseno de θ. ¿Por qué? Porque eso vale X, ¿no? Y el otro sería B seno del ángulo θ. ¿Por qué? Porque Y vale ese valor. Claro, el perímetro es B más X más Y. X vale B coseno del ángulo θ, que lo hemos puesto en el segundo término. Y en el tercer término hemos puesto B seno del ángulo θ, que vale Y. Listo. ¿Qué se repite ahí? Se repite el B. Como se repite el B, factorizamos y tendríamos B por 1 más coseno de θ más seno de θ. ¿Ya está? Por lo tanto, nuestro perímetro de todo ese triángulo sería B por 1 más coseno de θ más seno de θ. Acuérdense de esto, por favor, porque esto es fijo. Esto va a ser algo fijo. ¿Sí? Acuérdense de eso. Hemos calculado X y Y usando lo que quiero sobre lo que tengo. Lo hemos reemplazado como de pie en el perímetro en la suma de todos los lados. Como el factor común es B, factorizamos y obtuvimos nuestro resultado. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Number 6. Ajá. En el número 6 me dicen hallar X en función de los lados. Ya. Me dicen que todo ese hipotenusa vale M. Perfecto. Y tenemos que ese lado vale X. Muy bien. Por propiedad de los cuadriláteros inscriptibles, si ese ángulo que está chiquitito ahí, que es alfa, se encuentra fuera de ese cuadrilátero que está para el lado derecho, si ustedes lo pueden observar, ¿no? Va a ser igual al ángulo agudo que aparece opuesto. O sea, ese ángulo que forma X y M vendría a ser también alfa. ¿Por qué? Por ser un cuadrilátero inscriptible, ¿no? Si es alfa, ahí también el ángulo formado por X y M también es alfa, ¿vale? Entonces, ya tendríamos todo. Tenemos el ángulo y tenemos los lados, X y M. Donde X, ¿qué es? Cateto adyacente. Y M, ¿qué es? Hipotenusa, ¿vale? Vamos a ver eso. Usamos la fórmula de razón trigonométrica del ángulo, lo que quiero sobre lo que tengo, ya hartazgo lo sabemos. Muy bien, y tenemos el X sobre M, X, ¿qué es? Cateto adyacente, ¿y qué es M? Hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que es igual a la secante, no, ¿es igual a qué? Al coseno, ¿sí? Al coseno ¿de qué? Del ángulo alfa. Y esto es igual a X sobre M. Finalmente ese M pasa a multiplicar y al pasar a multiplicar obtenemos que X es M por coseno del ángulo alfa, ¿sí? ¿Ya vieron? Fácil, fácil. No es difícil, solamente es cuestión de ordenarse un poquito. Te ordenas un poquito y te va a salir todo chévere. Vamos a ver nuestro último ejercicio, que sí parece un poquito más difícil, pero no lo es. Me dan alfa y me dan θ. Y me dicen hallar X. Entonces, para hallar X tengo que hacer un puente. Miren, tengo el M en un triángulo, el que está más a la izquierda, y tengo el X que está para el triángulo de la derecha. Entonces, para poder hallar X tengo que pasar por esa altura que está ahí. Y esa altura le voy a llamar Y. ¿Sí? Vamos a hacerlo por partes, como dice llega el destripador. Usaremos la fórmula, lo que quiero sobre lo que tengo, ¿vale? Entonces, ¿a qué es igual lo que quiero sobre lo que tengo? Vamos a hallar primero Y. Hallamos Y. Para el triángulo que está a la izquierda, vamos a hallar Y. Entonces, tendríamos Y que es para el triángulo de la izquierda, sería cateto adyacente. ¿Y qué vendría a ser M? Cateto opuesto. Entonces, ahí está justamente la información. Y sobre M es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuándo es cateto adyacente sobre cateto opuesto? Es
cotangente de qué ángulo? Del ángulo alfa. Esto es igual a y sobre m, ¿sí? Y sobre m, no es x, ¿sí? Lapsus. Y sobre m. Finalmente y, ¿sí? Ahí está, ya lo hemos corregido, chévere. El m pasa a multiplicar y tendríamos que y es igual a m por cotangente del ángulo alfa. Muy bien, ya tenemos que y vale m por cotangente del ángulo alfa. Bacán. Ahora pasamos al triángulo de la derecha. En el triángulo de la derecha aparece tita, pero acá ya tienen diferentes casos. X vendría a ser el cateto opuesto, como se dan cuenta. Y y ya no sería el adyacente, sino en ese triángulo sería la hipotenusa. Entonces tendríamos x sobre y es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿A qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Es igual al seno. Por lo tanto, seno del ángulo tita es x, ¿sí? Sobre y. El y pasa a multiplicar y tendríamos que x es y por seno de tita. Con eso, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar el valor de y. ¿Y a cuánto es igual? M por cotangente de alfa. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? X es igual a M por cotangente de alfa por el seno de tita. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí tendríamos justamente toda nuestra información del día de hoy, ¿no? ¿Cuánto vale X? Ajá, lo hemos puesto acá para que volvamos a la información. X vendría a ser M por cotangente de alfa por seno del ángulo tita, ¿sí? Ese quizás sería el problema más complicado que tenemos hasta ahora, ¿sí? Pero no es difícil. Muy bien, muchachos, lo que tienen que hacer ustedes es practicar. Esas razones trigonométricas tienen que saberlas ustedes de memoria. Ya están en cuarto de secundaria y a estas alturas ustedes ya tienen que saberlo. Sí o sí tienen que saberlo de verdad. Si no lo saben van a tener muchísimos problemas. Entonces, a practicar y a practicar, pues. Tienen que practicar, tienen que saber las 6 razones trigonométricas. Si ustedes manejan las 6 razones trigonométricas, es tema facilísimo, de verdad. No es un tema difícil, pero tienen que saber las 6 razones trigonométricas. ¿Y qué tienen que hacer para eso? ¿Hacer magia? No. ¿Ponerse a llorar? No. ¿Pasar al siguiente problema? No. Tienen que practicar. ¿Qué tienen que practicar? ¿Sí? Entonces, muchachos, eso sería todo con respecto a esa clase, ¿sí? Con respecto a las presentaciones, por favor, hacerlo ordenado, no hacer garabatos. Yo he visto que hacen garabatos y todo eso y me lo presentan. Tómense su tiempo y háganlo bonito. A mejor presentación, más nota, ¿sí? Entiendo yo las dificultades que pueden haber, pero si lo presentan ordenadito van a tener más nota. Yo he visto que hay algunos que se han esmerado, inclusive hasta han transcrito, y eso está bien, porque yo veo que tienen ganas de aprender. ¿Sí? Sigan así, muchachos, y yo sé que van a conseguir los objetivos para este presente año, ¿sí? Entonces, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bueno, es mañana, obvio, ¿sí? Hasta el día de mañana y nos vemos, muchachos, ¿sí? Cuídense. Chao, y que viva rock and roll.